de eso es lo que quiero predicar en esta noche. Batallas, todos nos toca atravesar batallas. Y cuando hablo de batallas, no estoy hablando solamente porque la batalla puede tener muchas caras. Algunos dicen, bueno, tengo una batalla en mi familia, tengo una batalla en lo laboral, una batalla en lo económico, una batalla quizás en algún otro aspecto de mi vida, pero no solamente se trata cuando hablamos de batallas en lo exterior, sino también muchas veces de batallas internas. Porque díganme si cuando viene la duda, vienen los miedos, viene la incertidumbre, la inseguridad, viene el desánimo a querer dominar nuestra alma, si eso no es también una batalla que nos toca librar. Y a veces se nos mezclan las dos, batallas externas más las batallas del corazón. Y la gran pregunta en esta noche es, ¿cuántos tienen batallas? Algunos levantan las dos manos por las dudas. Pero ¿sabes algo? La Biblia nos enseña cómo pasar las batallas, cómo enfrentar las batallas. Y por eso me gustaría que podamos leer aquí un gran ejemplo de una historia que habla del rey Josafat, que está en Segunda de Crónicas. Ponémelo, por favor, capítulo 17, versículo 1 al 7. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 al 7, que dice lo siguiente: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Volveme a poner, si podés, el versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón, en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y acabemos que antes de entrar de lleno en la predicación, quiero mencionar que había una realidad política, y es que la nación de Israel estaba dividida en dos. Por un lado estaba el reino de Israel y por otro lado estaba el reino de Judá, del cual Josafat era el rey. ¿Y cuál era la gran división? No era solamente una división política, porque esa división traía guerra entre ellos, traía conflicto entre el reino de Israel y el reino de Judá, sino que la mayor división se daba ¿en qué? En que Israel se había vuelto a los Baales. Adoraban a los Baales, habían puesto su esperanza en los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Eran ídolos paganos, por así decirlo, monumentos de piedra a los cuales le rendían culto, alabanza, adoración, tributo, honra, y en esos ídolos de piedra hechos por manos humanas ponían su fe y ponían su esperanza. Entonces esa división provocó, esa filosofía, esa ideología provocó que se separaran el reino de Judá del reino de Israel, porque mientras el reino de Israel ponía su confianza en los ídolos paganos, el reino de Judá seguía confiando en el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y eso me hace recordar a lo que pasa hoy en día, porque hoy también hay una división, una gran división.
Porque la gente sigue poniendo, y más en los tiempos de necesidad, su esperanza, su confianza en ideologías, en filosofías, aún en instituciones, aún en formas de pensar, creyendo que de esa manera sus vidas van a poder ser cambiadas, transformadas, o van a poder recibir una respuesta a lo que están necesitando. ¿Cuántas personas ponen toda su fe y su confianza en lo que al fin de cuentas no les da absolutamente nada? Aún en la religión, y cuando hablo de la religión estoy hablando de la religión hueca, vacía, que solamente trata de una institución, que solamente trata de un ritual, pero sin vida, sin contenido, sin poder para cambiar un corazón y transformar una vida. Mientras que en medio de todo este mundo que nos rodea, por eso Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos vos y yo, estamos nosotros, que antes estábamos como ellos, hasta que un día vino alguien, nos habló del Evangelio, nos habló de Jesucristo, nos hablaron de Dios, de que hay una vida, hay una salvación, hay un Jesús que es real, que podemos conocerlo, y cuando lo conocimos, ya no pusimos más nuestra esperanza en los ídolos, en las ideologías, en las filosofías huecas y vacías, empezamos a poner nuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor Todopoderoso. Empezamos a poner nuestra fe y nuestra confianza solamente en Él. Y esa es la gran diferencia. Eso es lo que nos divide del resto de las personas que están a nuestro alrededor. No que seamos mejores, no que seamos más buenos, no que seamos más perfectos. No, somos todos iguales. Pero la gran diferencia es en quién estamos confiando nosotros. Oh. Como dice la Biblia, no confiamos en el brazo de carne, no confiamos en la fortaleza humana, confiamos en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso y le dan un aplauso a ese Jesús, a este Dios maravilloso? Amén. Ahora dice, Dios estaba con Josafat. ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes? Y alguno dice, pero Dios siempre está conmigo. Sí está, pero una cosa es Dios está y otra cosa es Dios está, pero además de que Dios esté, tener el favor de Dios, tener la gracia de Dios, tener el poder de Dios de tu lado. Defendiéndote, guiándote, guardándote, respondiendo a tus necesidades, como le pasó a Josafat, que el favor de Dios lo engrandeció, lo levantó, lo puso en alto, y aún dice los pueblos de alrededor, que eran en otro tiempo enemigos, le traían presentes, le traían recompensa, regalos al rey Josafat. Y cuando uno lee eso, dice, Dios estaba con Josafat, porque te vuelvo a repetir, uno puede estar con Dios. Uno puede estar con Dios, pero además de estar con Dios, poder recibir el favor, la gracia y la bendición de Dios. Ahora la pregunta es, ¿puede estar Dios conmigo y yo no recibir eso? Sí. ¿Sabes cómo? Cuando uno hace las cosas erradas, equivocadas, no es que Dios te abandona, no es que Dios se aleja de vos, Dios sigue estando allí con vos, pero hay trabas que están impidiendo la bendición. Quizás por nuestros errores, nuestras equivocaciones o nuestras decisiones que nada tienen que ver con la palabra y las enseñanzas del Señor. Pero ¿qué hizo Josafat para que Dios esté con él? Y vimos 4 verbos, no sé si se dieron cuenta. Y el primer verbo fue buscó a Dios. Hoy a la noche, domingo, estamos buscando a Dios. Pero buscar a Dios no se trata solamente de darle un par de horas a la semana para venir a la iglesia y buscarlo. Buscar a Dios es un estilo de vida. Buscar a Dios es una actitud del corazón. Buscar a Dios es una forma de caminar cada día en nosotros. De eso se trata, porque no es solamente lo externo lo que nos hace buscar a Dios. El hecho de venir, ocupar una silla, escuchar un mensaje o escuchar canciones preciosas de parte de los chicos de la alabanza. Buscar a Dios significa una actitud del corazón, en donde uno se levanta a la mañana, hace las cosas que tiene que hacer, va en el colectivo, va en el auto o está allí en la casa haciendo los quehaceres, pero en su corazón está buscando a Dios. Lo está alabando, lo está adorando, lee la palabra, está orando al Señor de una manera constante. Todos los días, eso, buscar a Dios. Buscar a Dios significa poner nuestra esperanza en Él. Buscar a Dios significa volver nuestros ojos a Él. Buscar a Dios significa poner toda nuestra concentración, no solamente una vez a la semana, sino que sea un estilo de vida, y poner nuestra concentración, nuestra atención en Jesucristo. Después de que dice que buscó, dice también que obedeció. Porque la búsqueda y la obediencia van de la mano. No podemos buscar sin obedecer, porque obedecemos a lo que estamos creyendo. Por eso la gente obedece a lo que cree.
Si alguien cree en la Coca-Cola, va a tomar Coca-Cola. Dice, no, me encanta la Coca-Cola, ¿me das una Fanta? No. No, obedece a lo que cree y sigue a lo que cree. Cuando alguien busca a Dios y cree en Dios, como consecuencia, el resultado lo va a terminar obedeciendo. Ahora, uno no puede decir, bueno, busco a Dios pero no lo obedezco. Significa que no lo estamos buscando como lo tendríamos que buscar, o no entendemos lo que es verdaderamente buscar a Dios. Por eso sí o sí, la obediencia es consecuencia de la búsqueda, y Josafat buscó, obedeció, y cuando buscó y obedeció, después, ¿sabe lo que hizo? Dice que quitó todos los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Donde había altares a los dioses paganos. Imagínense, para que nos demos una idea, ¿viste cuando vas por la ruta 8 y están las casitas rojas? Bueno, Josafat las sacó a todas, ¿no? Dijo, no quiero más nada de esto en mi nación, no quiero más nada de esto en mi pueblo, y lo sacó todo. Ahora, no se trata de que vayamos mañana con una masa y no a sacar todas las casitas rojas de la ruta 8, de la ruta 9, no. Se trata, aplicándolo a nuestras vidas, de quitar lo que Dios nos está mostrando que no viene de Él, que no es su voluntad, que no es de Dios. Eso es lo que hay que quitar. Y cuando hablamos de quitar, estamos hablando de cosas del corazón, pero también cosas de afuera. Estamos hablando de vicios, estamos hablando de actitudes, estamos hablando de estilos de vida, de decisiones, de cosas que dejamos que están allí en nuestra casa. Por eso buscó, obedeció, quitó, y después mandó muchos sacerdotes a que enseñasen, predicasen la verdad de la ley de Dios, la palabra de Dios, a toda la nación. Y párrafo aparte, para los papás, para las madres, pues cuando Josafat hizo eso, entendió que no se trataba solamente de él, sino que se trataba de él, porque él fue el que buscó, él fue el que obedeció, él fue el que quitó, pero también tenía que influir a todos los que estaban a su alrededor. Tenía que ser ejemplo, tenía que enseñar la verdad. Y por eso, para los papás, para las mamás, no dejen de enseñarle a sus hijos. Algunos dicen, bueno, pero mi hijo ya tiene 35 años. Ya está. Él elige por sus medios, por supuesto que sí. Obviamente que alguien de 35 años no lo vas a obligar. Vení a la iglesia. No, ya tiene 35 años, no sé. Pero sí, no tenés que dejar de decirle, mira, esta es la verdad. Esto es lo que te conviene, esto es lo que te va a hacer bien, esto es lo que no te conviene, esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo que Dios dice en su palabra. Eso es enseñar, que después obviamente Él elija el camino, la decisión que va a tomar, pero vos haces lo que Dios te está diciendo que hagas, como lo hizo Josafat. Eso va a traer bendición a tu vida y va a traer bendición a tu casa y a tu familia. Porque estamos lamentablemente frente a filosofías como aquellas que dicen, no, dejarlo al nene hacer lo que quiera, él solo se va a educar solito, él solo va a aprender solo, y no aprende nada. Es necesario enseñar. Obviamente, cuando hablamos de enseñanza, no es enseñar con condenación. Si no venís a la iglesia te vas al infierno, mira que ya está. No, estamos hablando de enseñar pecador, estamos hablando de enseñar con amor, enseñar con misericordia, enseñar con ejemplos. Porque después de todo, díganme la verdad, vos y yo, cada uno de nosotros también estábamos perdidos, equivocados, sin rumbo, sin destino, hasta que un día escuchamos la palabra de Dios, el Evangelio, y ahí Dios vino a nuestros corazones y nos cambió y nos transformó. Por eso no somos mejores que otros. La diferencia, ¿cuál es? Es que conocimos a Jesús. Y Dios nos dio la posibilidad de arrepentirnos, de pedir perdón, y por eso Dios nos cambió la vida. Esa es la gran diferencia. O buscó, obedeció, quitó, predicó, le iba bien, porque hacía las cosas bien, y por eso Dios estaba con él. Entonces uno dice, y yo buscar más o menos, obedecer más o menos, quitar, la verdad no quité nada. Dios está conmigo. No es que Dios no está, Dios está. Pero la gran diferencia, como te dije antes, está en el resultado, están las consecuencias, están las bendiciones que uno puede recibir cuando, además de que Dios está con uno, está haciendo las cosas bien, está haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí o no? Ahí, el hecho de que Dios está, trae como resultado el favor, la gracia, la misericordia y ver la mano y la fidelidad de Dios cada día de tu vida. Amén.
Ahora mira lo que le pasó a Josafat. Capítulo 20, versículo 1 y 2. Pasadas estas cosas, ¿lo tenés? Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es En Gadí. ¿Qué le pasó? Estos amonitas, como dice, y los de Moab, no le trajeron presentes, regalitos como los filisteos, como los otros. Estos vinieron a hacerle la guerra. Le vino una multitud. ¿Y qué es una multitud? Es lo que mencionábamos antes, cuando vienen multitudes de situaciones a nuestra vida, ya sea de afuera o también de adentro. Multitudes ya sean problemas, adversidades, situaciones inesperadas, presiones o a veces del corazón, confusión, dudas, miedos, incertidumbre, inseguridad, desánimo. Esos también son multitudes que, al igual que le pasó a Josafat, que vinieron contra él para hacerle la guerra y para derrotarlo, vienen contra nuestras vidas para detenernos y para derrotar la fe que hay adentro de nuestros corazones. Y uno puede decir: pero si estaba haciendo todo bien, ¿por qué? ¿Cuántos lo preguntaron alguna vez? O yo solo lo pregunté eso, cuando vino la multitud. Pues Josafat estaba haciendo todo bien, buscó, obedeció, quitó e enseñó, todo bien, y sin embargo le vino la multitud igual. Ahora, ¿cuándo viene la multitud? Acá lo vemos, la multitud viene cuando haces las cosas bien, pero la multitud también viene cuando haces las cosas no tan bien. La multitud viene cuando haces las cosas bien, y la multitud viene también cuando te equivocas. Y alguno puede decir: pues pastor, la multitud va a venir siempre, sí o sí, entonces. Haga las cosas bien o no las haga bien, igual van a venir. Sí, pero la diferencia, ¿sabes cuál es? Que cuando haces las cosas bien y viene la multitud, Dios te respalda y ve la fidelidad de Dios. Dios te da favor, te da gracia y Él te da la victoria. Él te defiende, Él está delante tuyo, Él te socorre, Él te ayuda, Él te da ese poder para vencer en el nombre del Señor. Esa es la diferencia. Ves la mano, ves la fidelidad y ves el respaldo del Señor. Ahora, cuando uno no está haciendo las cosas bien y está haciendo las cosas equivocadas y viene esa misma multitud, ¿qué es lo que pasa? Dios también lo aprovecha. Pero quizás lo primero antes del respaldo, lo primero antes de que Él te dé la victoria, es que Dios te llama al arrepentimiento y te llama a un cambio de actitud. Pero ya sea que estemos haciendo las cosas bien o no estemos haciendo las cosas bien, tanto en un lado como en el otro, Dios siempre se va a manifestar y el Señor siempre se va a glorificar. En el primer punto, para mostrarnos su respaldo, su fe y para mostrarnos su poder. Y en el segundo punto, para que seamos cambiados y transformados para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? En definitiva, escuchá, en definitiva, siempre, siempre, siempre Dios se va a salir con la suya. Dios siempre va a ganar. Dios siempre nos va a ganar. Nos va allí, si es que estamos errando el camino, nos va a ganar para que volvamos a enderezarlo y sigamos por sus caminos y no por los nuestros. Ahora, ¿qué hacemos cuando viene una multitud? Ahí está la gran pregunta. Porque muchas veces la tentación cuando viene la multitud es reaccionar, amargarnos, pelearnos, quejarnos, volver atrás, dejar todo, entristecernos. O como algunos dicen: vos, si estás muy cargado, soltá las emociones. Como si por soltar las emociones, ¿no? La multitud diría: no, cuidado con que está soltando las emociones, vamos, no. No, no es por soltar las emociones. No es por hacer alguna descarga de tipo, ¿no?, física o emocional, que se va a ir la multitud. El camino es otro, es completamente diferente. Y Josafat nos muestra cuál es ese camino. Porque ¿qué fue lo primero que hizo Josafat? Mira lo que dice el capítulo 20, versículo 3. Entonces, él tuvo temor. ¿Cuántos tienen miedo? Algunos ni se animan a levantar la mano. Dicen: ¿qué hago? ¿La levanto o no la levanto? ¿Cuántos tienen miedo a veces? O a mí solo me pasa. A todos nos pasa. Entonces, él tuvo temor. Porque el problema no es tener miedo. El problema es quedarte con miedo.
Porque podemos tener miedo, pero que la fe y la confianza termine venciendo ese miedo. Esa es la idea. Podés empezar, puede haber una reacción inicial de temor, porque somos seres humanos, porque somos débiles en muchas cosas. Puede haber una reacción inicial de miedo, pero lo importante es que no te quedes ahí y que por medio de la fe y la confianza en Dios puedas vencer cada uno de esos miedos. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló, versículo 3, su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Versículo 12 del mismo capítulo 20. Oh Dios nuestro, oró, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sé qué hacer. No tenemos la fuerza. Se humilló delante del Señor. Eso fue lo que hizo. Ese fue el primer paso de Josafat. A ti volvemos nuestros ojos. No tenemos fuerza y no sabemos qué hacer. ¿Cuántos se acuerdan del sermón de la bendición del fracaso? ¿Qué es lo que produce el fracaso? Lo primero que produce el fracaso en nuestras vidas, cuando equivocamos, cuando erramos, cuando algo pensamos que iba a salir bien, de repente sale mal. ¿Sabe lo que produce? Que digamos, Señor, yo no puedo. Yo no lo puedo hacer, no lo sé hacer. Y cuando vos declarás y te das cuenta que vos no lo podés hacer, es porque Dios lo puede hacer. Lo que vos no podés alcanzar con tus fuerzas, Dios lo puede alcanzar y Dios te lo puede dar. Entonces el fracaso en definitiva lo que produce es que reconozcamos, yo no puedo, pero si yo no puedo, Dios sí lo puede hacer en mi vida. Ahora, Josafat dijo, no tengo que esperar a fracasar. Porque para algunos la humillación viene después del fracaso, viene después del error, viene después de la equivocación, después de que se golpearon la cabeza contra la pared y dicen, Señor, no sé qué hacer. Señor, no tengo la fuerza para enfrentar esto. Pero Josafat, en vez de esperar a fracasar para declarar de esta manera, no esperó, y la humillación o la humildad no fue lo último, sino fue lo primero. El reconocer que él no podía, el reconocer que él no sabía qué hacer, ni tenía la fuerza, no fue lo último después de haberse dado la cabeza contra la pared. Fue lo primero que hizo. ¿Cuántos se quieren ahorrar dolores de cabeza? ¿Cuántos se quieren ahorrar equivocaciones, fracasos, errores? ¿Cuántos se quieren ahorrar que de repente las cosas no salgan como uno espera que iban a salir? O los resultados que uno esperaba tener. Empecemos como empezó Josafat. No esperemos al fracaso para humillarnos delante de Dios y reconocer que en nosotros no está la fuerza ni está el poder. Hagámoslo como Josafat, en primera instancia, en primer lugar, cuando viene la multitud y él dijo, Señor, yo no sé qué hacer. No tenemos la fuerza y por eso, solamente por eso, a ti volvemos nuestros ojos. Porque si nosotros no podemos ni sabemos, vos te vas a glorificar y vos vas a ser el que haga la obra y el que nos dé la victoria en el nombre del Señor. Me hace acordar a la historia de Jacob. Cuando Jacob, que la palabra Jacob, el nombre Jacob significa astuto. Era como quien dice acá en Argentina, alguien vivo, ¿no? Por ahí tenía algún pariente argentino, Jacob, vaya a saber. La cosa es que era un vivo bárbaro, ¿no? Y pensaba que por medio de su vivencia, de su astucia, iba a poder conseguir lo que anhelaba, lo que deseaba. ¿Y sabes qué hizo? Estuvo 20 años luchando, batallando, golpeándose la cabeza contra la pared, 20 años, pensando que por medio solamente de su astucia y de su inteligencia iba a poder lograr lo que quería lograr, hasta que de repente, después de 20 años, tuvo que confrontarse con Dios, tuvo que postrarse, tuvo que humillarse, y como mismo dice Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, y ahí entendió, que dependía de la bendición de Dios. Por eso le dijo a Dios cuando se le apareció, necesito tu bendición. Ahora digo yo, tardó 20 años en darse cuenta. 20 años sufriendo, padeciendo. ¿Y sabes qué pasó en el peor momento de esos 20 años? En el peor momento, lo que no había resuelto en 20 años, solamente por humillarse, solamente por reconocer que él no podía, pero que Dios sí podía y que dependía de la bendición de Dios, en un solo instante, en una sola noche, Dios le solucionó todos los problemas.
así, todo. Como el testimonio que daba mi esposa de este joven. Imagínate que quizás le costó venir a la iglesia. La iglesia, no, ahí no voy nada yo. ¿Ahí qué voy a ir ahí? No. 4 meses, 3 meses sin trabajo. Vino el jueves y al otro día ya tenía trabajo. Eso es cuando uno se humilla a Dios. ¿Le habrá costado? Sí. ¿Le habrá dicho, habrá hecho así con la cabecita? Seguro que sí. Pero vino, terminó humillándose. ¿Y qué pasó? La humillación trae bendición. El que se humilla, Dios lo levanta y Dios lo exalta para la gloria de Él. Mira lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo 20. Porque estamos hablando de cómo enfrentar las batallas. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué fue lo que hizo Josafat también? Además de humillarse, reconoció la grandeza de Dios. Por eso en la otra oración decía, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué es reconocer la grandeza de Dios? Volver nuestros ojos a Dios. Si hay necesidades económicas, no nos quedemos mirando la necesidad económica, levantemos la mirada y veamos al Dios que dijo, yo soy Jehová, tu proveedor. Si hay una necesidad física, no nos quedemos mirando la necesidad física, levantemos nuestros ojos y miremos al Dios que dijo, yo soy Jehová, tu sanador. Si hay crisis, si hay necesidades en la familia, en el matrimonio, en las relaciones interpersonales, no nos quedemos mirando lo que necesitamos allí en el hogar, levantemos nuestros ojos al cielo y veamos al Dios que puede restaurar, traer sanidad, traer perdón y traer reconciliación. Si hay necesidades en alguna otra área de nuestra vida, no nos quedemos mirando lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que nos está pasando, lo que nos hicieron. Levantemos nuestra mirada y veamos al Dios que todo lo puede cambiar y transformar y restaurar para la gloria de su nombre. Eso significa, a ti volvemos nuestros ojos. Acuérdense de la historia de Israel cuando Saúl era el rey y apareció el gigante Goliat, que era del ejército de los filisteos. En ese tiempo había guerra entre los filisteos y los israelitas, y de un lado estaba el ejército de Israel con el rey Saúl a la cabeza, y del otro lado los filisteos con su paladín, con su hombre estrella, su peleador, Goliat, un gigante de casi 3 metros de estatura, con todo lo imponente de su figura. ¿Y qué hizo el ejército de Israel con el rey Saúl? Se quedaron mirando. ¡Wow! Se quedaron mirando a Goliat. Y por supuesto, llenos de miedo, de temor, no pudieron hacer absolutamente nada. Hasta que apareció David, que no era ni rey, ni del ejército. Pero David, en vez de poner sus ojos en Goliat, como dijo Josafat, miró al Dios que podía darle la victoria frente al gigante. Miró al Dios que lo podía capacitar para derrotar a ese enemigo, y así lo hizo. ¿Cómo? No mirando lo que veía en sus ojos, sino levantando los ojos al cielo y diciendo, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Reconoció la grandeza de Dios y se acordó de las victorias del pasado. Recordó las victorias del pasado. Y ustedes, cuando lean la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, van a ver que constantemente los hombres y las mujeres de Dios, frente a un desafío, a una necesidad, en esa oración recordaban, Dios, vos hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro. Vos sos el Dios que nos salvó, nos libró, y constantemente estaban allí repitiendo las victorias que Dios ya les había dado. Porque ¿sabes algo? Lo primero que nos agarra cuando viene la multitud, ¿sabes qué es? Amnesia. Ahí cuando viene la multitud enseguida nos olvidamos de lo que Dios hizo. Ya no nos acordamos de lo que el Señor realizó.
Puede ser que el Señor te proveyó hace 15 días atrás, pero si hoy no tenés plata en el bolsillo, ¡ah! Y te olvidas de lo que Dios te dio y que no te faltó y que tuviste siempre todo y que no necesitaste nada porque Dios te proveyó y suplió cada necesidad. Cuando hay otra necesidad de otro tipo, nos olvidamos que siempre Dios nos respaldó, siempre el Señor fue fiel, cumplió, te defendió, ¿sí o no? Fue delante tuyo, te dio victorias, hizo milagros, hizo maravillas, te dio respuestas, cambió y transformó cada situación en bendición, ¿sí o no? Y si Dios lo hizo una vez, también lo va a volver a hacer. Si Dios lo hizo una vez, es porque lo va a volver a hacer. Y tuvo también una oración de fe. Reconoció la grandeza de Dios. Recordó la victoria del pasado, además de humillarse. Tuvo una oración de fe, porque la humillación puede ir de la mano de la fe. Algunos confunden y piensan que humillación o humildad es bueno, si a vos te parece Dios. No, humillación es dependencia de Dios. Y por eso Josafat se humilló, pero ahí en el versículo 9 tuvo una oración de fe. En la segunda parte del versículo dice: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¡Oh! La humildad puede ir de la mano de la fe. Porque no se trata de decir, bueno, Dios, si te parece, bueno, quizás Dios, quizás podría ser, quizás se te ocurra, si estás de buen ánimo, si te levantaste bien hoy a la mañana. No, vamos a clamar a vos, vos nos vas a oír y vos nos vas a contestar. Vamos a clamar a vos frente a cada tribulación, vos nos vas a oír y vos nos vas a contestar. Eso es fe, eso es certeza, eso es confianza, eso es convicción y eso es lo que te lleva a la victoria. La respuesta de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la respuesta de Dios? ¿Cuántos tienen batallas y quieren oír la respuesta de Dios en esta noche? Mismo capítulo 20, versículo 14. Y estaba allí Hazael, ¿está bien dicho? Hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, decía que está lo tuyo, así te dice Dios: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No tengas miedo, no te desanimes, porque no es tuya la guerra es de Dios. No tengas miedo, no te desanimes, porque no es tuya la guerra es de Dios. No tengas miedo, no te desanimes, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, versículo 16. Y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. No temas, no te desanimes, porque no es tuya la guerra, sino de quién, de Dios. Y mañana van a estar quietos y van a ver la salvación de Dios. Ahora, la guerra es de Dios si se la das. Pero uno dice, Dios, todo bien con Dios, pero la guerra es mía, la guerra yo la voy a pelear. Y por eso, cuando peleas tu propia guerra, cuando peleas tu propia batalla, te cansás, te fatigás, te agotás. Pero cuando Dios pelea por vos, solamente ves lo que Dios hace. Te quedás viendo lo que Dios hace, te quedás viendo lo que Dios realiza. Cuando peleas vos, no puedo más. Y encima no cambió nada. Encima nada, sigue todo igual. Pero cuando Dios pelea por vos, te quedás viendo cómo el Señor hace la obra en tu vida. Ahora, cuando dice, paraos y estad quietos, porque no es de ustedes la batalla de Dios. No habrá para que peleen ustedes. Es quieto, pero no quieto. ¿Cómo es quieto, pero no quieto? Porque uno dice, me gustó la de quieto,
Entonces mañana no voy a trabajar, nada, total Dios me va a proveer, ya está, me quedo durmiendo hasta el mediodía. Bien quietito, como dijo el pastor. No, quieto pero no quieto, habla de una actitud del corazón. Por fuera, como hicieron ellos, salieron a la batalla, salieron a la guerra. No es que se quedaron quietos mirando al enemigo, fueron. Pero en su corazón estaban confiando en Dios. Mañana vas a hacer lo que tenés que hacer. Vas a ir a donde tenés que ir. Y vas a enfrentar lo que tenés que enfrentar. Pero en tu corazón no va a haber ansiedad, no va a haber desesperación, no va a haber temor, no va a haber dudas. En tu corazón vas a estar quieto porque vas a estar confiando, vas a estar creyendo y vas a estar teniendo tu esperanza puesta en el Señor. Y vas a estar teniendo fe en que Dios lo va a hacer. Dios va a pelear tus batallas y de Él es la guerra. Oh, y te vas a quedar viendo como Dios, escuchá, te vas a quedar viendo como Dios abre la puerta, como Dios te da esa oportunidad, como Dios toca los corazones, como Dios empareja las cosas, como Dios endereza los caminos, como Dios trae salvación a esa persona que la necesita. Como Dios trae sanidad allí donde está la necesidad. Te vas a quedar viendo mientras haces lo que tenés que hacer, das el paso o tomar la decisión que tenés que tomar. Dios va a ir delante tuyo, peleando la batalla, peleando la guerra, y por eso te va a dar la victoria. ¿Y cómo fueron a la batalla? Y esto me encantó. Y es el punto principal. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todos Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Josafat, de Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre en el desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, por allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca. Hasta hoy, y todos Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que hicieron? Alabaron. ¿Cuándo alabaron? Antes, durante y después. Alabamos antes porque sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Ellos alabaron antes porque ya tenían la palabra, ya tenían la promesa de que Dios iba a pelear sus batallas, de que la guerra no era de ellos, la guerra era del Señor, y por lo tanto Él les iba a dar esa victoria que estaban anhelando. Por eso lo alabaron antes, porque es fácil alabar a Dios cuando ya está el resultado. Es fácil alabar a Dios cuando ya está la bendición, pero la verdadera alabanza no es cuando ya está el milagro, está la respuesta. La verdadera alabanza empieza antes, porque confiamos, creemos y tenemos fe de que Dios va a poner su mano en cada necesidad. Por eso cuando aparece la multitud, cuando apenas viene el desafío a tu vida, ahí ya te llenas de alabanza, te llenas de adoración. ¿Sí o no? Lo alabamos también durante, porque es la manera de mantener las fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando alabás, la alabanza ahuyenta el desánimo, la alabanza ahuyenta los miedos, las dudas, la alabanza ahuyenta el pesimismo, ahuyenta los temores, ahuyenta la incredulidad, porque tu corazón se llena de alabanza o tu corazón se llena de queja,
O tu corazón se llena de adoración, o tu corazón se llena de duda y temores, o tu corazón se llena de alabanza, o se llena de incertidumbre, inseguridad, de inquietud. Uno decide de qué va a llenar su corazón. Pero cuando alabás y adorás, no hay lugar para nada malo, no hay lugar para nada negativo. Y cuando alabás y adorás, te llenas de fe, de fortaleza, de esperanza y de confianza en el Señor. ¿Cuántos saben eso? Seguro que ya lo escuchaste. Seguro que ya lo sabés. Seguro que ya lo habrás oído alguna vez. Pero decime la verdad. Decime la verdad. Si cuando vienen las presiones, el estrés, las exigencias de la vida, no cuesta alabar. No cuesta adorar. Y muchas veces, aunque uno lo sabe, porque una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo, la alabanza te termina cerrando, los problemas, terminan en muchos cerrándoles la boca, sellándoles los labios, y les es difícil alabar, les es difícil, les cuesta adorar cuando las cosas no están del todo bien y aparece la multitud, como apareció con Josafat. Pero ahí es donde tenés que hacer el esfuerzo, ahí es donde, por eso la Biblia habla de sacrificios de alabanza. Pues no es la alabanza fácil, no es la alabanza con los bolsillos llenos, no es la alabanza con los problemas resueltos, no es la alabanza con las puertas abiertas, es la alabanza en el medio de la batalla. Es la alabanza en el medio, ahí enfrentando cada desafío que tenemos por delante. Esa es la alabanza que agrada a Dios y esa es la alabanza que mueve la mano del Señor. Amén. ¿Cuántas veces uno lo ve de acá? Lo vemos cada semana, cada reunión. Personas que quizás llegan atribuladas, con problemas, con necesidades. ¿Y sabe qué es lo que uno ve? Que les cuesta alabar, les cuesta abrir la boca. Quieren, pero no pueden. Porque lamentablemente los problemas, aunque todo esto lo saben, ya lo escucharon más de una vez, pero quizás los mismos problemas les cerraron la boca, les sellaron los labios y se olvidaron por un momento que el camino a la victoria empieza con alabanza y adoración, porque fe es alabanza y fe es adoración a Dios. Lo alabaron antes, lo alabaron durante y lo alabaron después. Significa alabaron siempre. Y más, como vengo enseñando en estos tiempos, que necesitamos, mientras el mundo se queja, rezonga, protesta y se llena de palabras negativas, nosotros necesitamos seguir alabando, necesitamos seguir adorando. Porque cuando terminó la batalla, y acá viene otra cosa poderosa, no solamente Dios les hizo vencer a sus enemigos, que en realidad, escuchá, alabaron antes. Van a la guerra, ¿y qué es lo que hacen durante la guerra? Siguen alabando, lo acabamos de leer, mandaban a los cantores ahí. ¿A quién mandaste adelante? ¿A los de la flecha? ¿A los de la lanza? ¿A los de la espada? No, a los que cantaban. Iban adelante. No sé, ¿qué cantaban los que iban adelante? ¿Cuál? Una alabanza, ¿pero cuál? Bueno, anoche me dijeron el hombre que cantaban el hombre de Galilea. Medio retro era la alabanza. Medio retro, ¿no? Entonces, con pañuelito blanco, el hombre de Galilea, porque tiene ritmo, el hombre de Galilea va pasando, va, el hombre de Galilea va pasando, va, el hombre de Galilea va, él la sabe, va. Y entonces de repente, escuchá, abren los ojos en el medio de la alabanza y estaban todos los enemigos muertos, todos muertos, todos muertos. ¿Qué pasó? No sabemos. Dios se había encargado. Dios lo había hecho, el Señor lo había realizado. ¿Cuándo? Mientras estaban alabando, porque la alabanza trae victoria, trae bendición y trae cosas nuevas para cada una de nuestras vidas. Aleluya. Y cuando ven todos el enemigo vencido allí, empiezan a mirar. Y acá viene algo poderoso. Tuvieron la victoria porque Dios venció a los enemigos. Pero de repente se encontraron con que en medio de los enemigos ya vencidos había tesoros, alhajas preciosas, tesoros. Y estuvieron 3 días juntando el botín. Porque una cosa es la batalla y otra cosa es el botín.
Una cosa es la batalla cuando Dios vence a tus enemigos y otra cosa es la bendición. Y yo te digo de parte de Dios, después de cada batalla ganada vienen bendiciones nuevas a nuestras vidas. Después de cada batalla ganada por Dios, después de cada vez que veas a tus enemigos vencidos, van a venir recompensas y van a venir bendiciones y vas a tener el botín de parte de Dios. No vas a volver con las manos vacías, vas a volver con las manos llenas. Después de la batalla, después de la guerra, vas a volver con las manos llenas de bendiciones para la gloria del Señor. Porque no es que dije, escucha, ahí ya habían ganado, ya habían vencido, porque Dios lo había hecho, y dije, ¿qué hacemos ahora? Y no sé, volvamos, ya está. Y volvieron con las manos vacías. No, volvieron con las manos llenas. La bendición es doble. Victoria y bendiciones nuevas. El triunfo y cosas nuevas. Y recompensas nuevas de parte de Dios. Así lo hace el Señor. Dios hace todo bien y más que bien todavía. Porque eso no se lo esperaban. Ellos esperaban solamente que Dios venciera a sus enemigos. Pero Dios, además de vencer a sus enemigos, los sorprendió. Y eso, escúchame bien, porque esto es palabra de Dios, es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Dios va a vencer a tus enemigos, Dios te va a dar victoria, pero también Dios te va a sorprender, porque siempre Dios hace las cosas más que bien y aún más grande de la que nosotros imaginamos, pensamos o le hemos pedido al Señor. Decirle a que está los tuyos, prepárate, prepárate. Viene doble, decirle, viene doble. Viene doble, doble viene. Viene doble, ¿sí o no? Doble. ¿Cuántos tienen batallas? Decir, Dios me va a dar la victoria frente a esta batalla. No es mía la guerra, es de Dios. Dios se va a encargar. Pero no solamente eso. Después de la batalla vienen bendiciones nuevas, vienen recompensas y vienen cosas nuevas de parte de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos lo están creyendo en esta noche?